Mis hermanos, muy buenas noches. Gracias a Dios por este día que nos permite estar unidos como iglesia y poder celebrar este tiempo tan especial, esto que se conoce como Semana Santa. Les pido muy en especial que por favor oremos por la familia García. Hoy en la tarde estuve en un funeral con ellos, la hermana de Patricio, precisamente Dios la llamó a su presencia. Ella tenía 48 años, pero también su hermana, que es un poquito más, solamente por 2 años, está internada y pues los doctores no han dado muy buenas noticias. Entonces, oremos. No me gustaría, la verdad, que ella partiera a la presencia de Dios, que sé que lo cual es mejor, pero pues esa esperanza le dieron. Pero tenemos un Dios de imposibles, un Dios que sabe hacer las cosas mejor que nosotros y bueno, hay que encomendarlos. Entonces, sería muy difícil para ellos, dos pérdidas en prácticamente 2 días. Oremos por la familia García, por favor, les pido eso. Bien, vamos a iniciar esta tarde con este sermón. Quiero compartir con ustedes precisamente cuando yo llego a Puebla en el 98, inicio mis estudios en el seminario, pero en 1999, más o menos en el mes de marzo, eh, empezamos un módulo que se llamó Vida de Cristo con un maestro del Estado de México. Y recuerdo que dentro de lo que fue toda la vida de Cristo y la pasión, pudimos ver lo que era la Santa Cena, pero también la Pascua judía, y la celebramos un día muy especial. Hicimos cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas, las frutas que lleva con nueces, todo lo que implicaba las santas, la Pascua judía, que más adelantito lo voy a explicar. Pero ese día fue tan especial porque pudimos entender en sí lo que era el sacrificio anterior, que solamente era un simbolismo de lo que venía y que era el sacrificio del Cordero Pascual, el cual era Cristo. Y nuestra vida fue impactada en ese momento que nunca, déjeme decirle, que nunca ha sido igual. Para mí fue algo muy especial ese momento que vivimos, como la celebramos, sacamos todos los mesabancos, recuerdo, trajimos colchonetas, almohadas y todo lo celebramos en un ambiente muy especial. Pero, ¿sabes? Se sentía la presencia de Dios. Lo más impactante fue cuando entró la esposa de este pastor, Michelle Barón, cantando por la Vía Dolorosa. Ese momento fue un momento de quebrantamiento, un momento de mucha reflexión, donde nosotros de verdad reconocimos el sacrificio de Cristo y entendimos que gracias a Él estábamos ahí por su gracia. Esta noche yo quiero que podamos ver todo esto. Vamos a hablar acerca de la esperanza que nos alienta en el poder del nuevo pacto, hermano. Lo que decía la antigüedad, eso realmente era un simbolismo del sacrificio del Cordero, de lo que vendría en Jesucristo. Miren, Cristo en sí es nuestra Pascua. Por ejemplo, nos menciona ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, y vea lo que nos invita, haciendo relación a esos ritos que se hacía cuando se escondía esa masa sin levadura que se hacía como un ritual. Pero aquí el apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, que vienen siendo los viejos hábitos, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y la razón, vean, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, dice la fiesta, no con la vieja levadura, que son con las cosas antiguas de nuestra vida, ni con la levadura de malicia y de maldad. No podemos ser iguales. Dice, sino, ve el contraste, con panes sin levadura, de sinceridad, de una vida cambiada y de verdad, ya que conocemos a Cristo y tenemos esa relación. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos menciona, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero, ¿sí?
y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que esta noche quiero que analicemos el primer punto y meditemos en él. El primer punto trata de esto, un pacto antiguo que no se compara, escúchame, con el poder del nuevo pacto, el cual se realizó en la persona de Cristo. Vamos a ver ahí la porción de Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Pero quiero leerte también un pasaje antes que tiene que ver en Hebreos capítulo 10, versículo 1, y que nos menciona, porque la ley, fíjese, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, hacerlos maduros. Jamás la ley logró eso. Pero aquí quiero que veamos lo primero, de los versículos 1 al 10 de Éxodo, como vimos. Y vamos a ver el simbolismo de un cordero sin mancha, el sacrificio que pidió el Señor a través de Moisés. Dice aquí en el versículo 1 al 10, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, cuando ellos prácticamente ya casi salían una noche antes, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, más o menos será entre marzo y abril, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, dice, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente, dice, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal obviamente dice que sería sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el tindel de las casas, dice, en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Era lo que el Señor pidió en ese ritual de sacrificio y que era precisamente un simbolismo del sacrificio pascual. Pero también debemos entender esto, hermanos, que la señal de la sangre, un sacrificio que solo cubría los pecados, solamente los cubría, no los quitaba. Veamos los versículos del 11 al 14. Y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, porque era el tiempo de partir de Egipto hacia la tierra prometida. Pues yo pasaré, dice, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos, dice, lo celebraréis la Pascua, que significa los panes sin levadura. Esa Pascua que iban a celebrar, donde precisamente llevaba esta parte de las panes sin levadura, pero a su vez era un simbolismo, hermanos, todo esto del Cordero Pascual que es Cristo. Ahora, veamos un poco el significado de los elementos de la Pascua, hermanos, de esta Pascua antigua, llamada la Cena de Pesaj. Seder, que significa orden, porque se realiza con un ritual. El protagonismo lo tienen los más chicos aquí en esta parte.
de la familia, que son los encargados de preguntar. Escuche esto, dice, ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Y aquí es donde los padres intervenían y explicaban cada uno de los elementos de la Pascua, lo cual tiene un significado. Y donde los padres precisamente respondían sobre lo que Jehová había hecho de sacarlos de Egipto de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Ahí en la pantalla están todos los nombres de lo que implicaba la Pascua. Y voy a explicar uno por uno para que usted vea el simbolismo y la relación que hay de la antigüedad con solo el nuevo pacto. ¿Ok? Lo primero habla de matzah, es un pan ácimo elaborado sin levadura, hecho con harina y agua. ¿Qué significaba? Mire, que recuerda que en una presurosa huida, recuerdan el pasaje que leímos, que lo comerán apresuradamente, presurosa huida de la esclavitud, el pueblo hebreo no tuvo tiempo de dejar leudar el pan. Ahí en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 11 nos dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pero también nos habla del maror. El maror era la hierba amarga, ¿sí? Generalmente un rábano picante, pero hermanos, que evocaba precisamente a la amargura, a la amarga vida que llevaron como esclavos que los hijos de Israel vivieron en Egipto. Hablaba de esa amargura. También está el ceroa, un hueso con carne asada, en recuerdo del cordero que se sacrificaba en el templo de Jerusalén para expiar sus pecados, para rociar la sangre, pero que solamente los cubría, no los quitaba. También está el jaroset, ¿sí? Una mezcla de manzana y nueces picadas amasadas con vino, semejante a la pasta de ladrillo que se elaboraba el pueblo judío en Egipto. También nos habla de carpaz, símbolo de las lágrimas de la esclavitud, precisamente. Esto era una verdura, hermanos, que se mojan en agua salada antes de comerlas. Y este símbolo era un símbolo de las lágrimas de los esclavos israelitas en Egipto o bien de las aguas saladas del Mar Rojo. También está jazeret, otra verdura más, que varía según las diversas costumbres, que recuerdan las verduras que comían los esclavos. Y por último, el kiddush, es el vino. Se brinda con 4 copas y una de ellas se coloca aparte. La copa aparte se ponía frente a la silla vacía destinada al profeta Elías por si ese año se presentaba. Era la tradición que constantemente ellos celebraban y cada uno de estos elementos, la verdad, significaba algo para ellos. Ahora, si se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús introduce el nuevo pacto, Jesús dice precisamente que él deseaba comer esta Pascua con sus discípulos antes de padecer. Sabía que era el prólogo de sus padecimientos y por eso precisamente, hermanos, lo deseaba a fin de dar cumplimiento a la redención del género humano para la gloria de Dios Padre. Iba a partirse tan pronto por ellos, ¿sí? Pero estaba deseoso de comer con ellos esta Pascua antes de padecer. Y en ese momento de celebrar esa Pascua, él se presentó como esa Pascua e instituyó el nuevo pacto en Jesucristo. Mire, como si esta intimidad le confortase para ir más alegremente al encuentro de su pasión y de su muerte. Cuando él dice, cómo anhelé este momento con ustedes. Jesús mismo expresó, después de haber celebrado la Pascua, hermanos, con sus discípulos, cuando oraban Getsemaní, ante lo que estaba por enfrentar, dijo, si es posible, Señor, si tú deseas, si es posible que pase esta copa. Él estaba sufriendo humanamente por nosotros, ¿sí? Y aún como Dios pudo sentir el dolor. Se refería a su muerte inminente, ya que la ira de Dios, escúcheme, por nuestros pecados sería descargada en él.
Por eso es cuando dice que Dios volteó el rostro de él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una copa en el Antiguo Testamento significaba la ira. Sin embargo, el aspecto significativo de esta oración era que el Señor sometía su voluntad a la voluntad de su Padre. Cuando él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso te invito a que analicemos este segundo punto. Un sacrificio anhelado que introduce el nuevo pacto. Y vamos a ver precisamente ahí en Lucas capítulo 22, 7 al 20. Y aquí, hermanos, es un momento muy especial donde te pido preparar el corazón para este momento. Es importante. Vamos a leer esta porción de este versículo del 7 al 14. De Lucas 22, del 7 al 14. Llegó el día de los panes sin levadura, dice, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Fíjense qué específico el Señor, de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como él había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Este momento, hermanos, fue tan especial para Jesús, precisamente porque anhelaba ese momento en el cual él estaba diciendo, hoy voy a entregar mi vida por ustedes. Hoy voy a sacrificar toda mi esencia por ustedes. Mi cuerpo, mi sangre va a ser derramada. Por eso él instituyó esta parte de lo que es la cena del Señor. Y él les iba a mostrar que iba a morir por cada uno de los que estaba ahí, aún por el traicionero que fue Judas en ese aspecto. Así que te invito a considerar esto. Jesús preparó ese momento para nosotros. Jesús lo preparó. Versículos del 15 al 20 de Lucas 22. Y les dijo, mire qué hermosas palabras del Señor Jesucristo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Yo no sé si usted pudiera comprender estas palabras, pero imagínese que usted pueda decir, cuánto he deseado este momento, porque en un rato más voy a morir. No sé si usted ha pensado en eso. Cuánto he anhelado esto, el momento de mi partida, el momento en que voy a ser sacrificado. Él lo anhelaba, porque era el deseo y la voluntad de Dios. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y habla del reino milenial. Ahí es donde vamos a estar con el Señor celebrando este tiempo tan especial. En Apocalipsis 19, versículo 9 nos menciona, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, somos dichosos porque Dios nos ha llamado y vamos a ser partícipes de esas bodas con el Cordero, donde ahí vamos a celebrar, donde Él va a volver a celebrar esa comunión con nosotros. Y una comunión, aunque recordamos a través de la cena del Señor, pero esa comunión va a ser muy especial porque son las bodas del Cordero, donde nosotros somos la novia del Cordero y nos vestimos para Él. ¿Ok? Sigamos con la bella preparación de esta cena. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nuestro Señor estaba a punto de ser sacrificado. Vea lo que dice, haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora, ¿ustedes creen que los discípulos entendieron esta parte? ¿Que él iba a ser sacrificado? A un Pedro, recordemos que le dijo, Señor, si es capaz, si es necesario que muera por ti, así lo voy a hacer. Y le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y es verdad. Pero no por eso el Señor lo desechó. Al contrario, le dio una oportunidad, ¿no? Mire, el derramamiento de la sangre de Cristo selló el poder del nuevo pacto, del Dios misericordioso por la humanidad al traerles esperanza. Nos trajo esperanza su sacrificio. En Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 27, vea lo que nos dice. Hebreos nos habla mucho del nuevo pacto, un nuevo pacto, un nuevo pacto, que tiene que ver que lo antiguo pasó para establecer el nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo. Vea lo que menciona. Por tanto, por esto que vengo diciendo, dice ahí en el capítulo 7, versículo 22 al 27 de Hebreos, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podía continuar. Morían. Era un sacerdote terrenal y moría inmediatamente. Dice, se suplían cada año cuando morían. Era terrenal. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, que permanece para siempre. Él sí entró una vez y para siempre al lugar santo y santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo y lo dividía un velo que era el lugar santísimo. Y tenía que entrar y subir a estar bien delante de Dios. Por eso entraba con una especie como de sonajas, como nueces, con cascanueces, con un chicote amarrado en su pie. Y si la persona, el sacerdote, no estaba bien delante de la presencia de Dios, moría. Si dejaba de sonar el cascanuez, ¿saben lo que hacían? Lo jalaban. Moría en la presencia de Dios. Cristo es el Cordero que se presentó una vez y para siempre, para que ya no hubiera sacrificios. Porque aunque se derramaba mucha sangre, solamente cubría los pecados, hermanos. Cristo es el sacerdote, el único que entró al lugar santo y al Santísimo rompiéndose velo a través de su muerte, pero Él quita los pecados del mundo, no los cubre. Por eso era la sombra de lo que había de venir, ese simbolismo, pero que ahora se presenta como el Cordero de la Pascua. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él cuando reconocemos que es el único medio, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Y mire, este pasaje me encanta. Dice, porque tal sumo sacerdote Cristo nos convenía. Los otros no es que no convenían, pero no hacían nada, no podían aplacar en cierta forma la ira de Dios. La ira de Dios se aplacó en su totalidad a través de la persona de Cristo. Él quitó todos nuestros pecados, no los cubrió. Nos convenía, y luego menciona cómo es el santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay nada que pueda superar quién es la persona de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que veamos esta realidad. Aquí en el tercer punto, la efectividad, hermanos, del poder del nuevo pacto en nuestras vidas. La efectividad de ese poder, de ese nuevo pacto. Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 8, del versículo del 8 al 10, hermanos. ¿Sí?
Y vamos a ver aquí que al reconocer estas grandes verdades, nosotros como su creación y seres finitos deberíamos rendirnos sin reservas y servir por ese amor que Dios tuvo en la persona de Jesucristo. Y la máxima razón es porque Él es el mediador del nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Vamos a ver ahí en el capítulo 8 de Hebreos, del versículo del 1 al 9, por favor. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tan mejor ministerio es el suyo, habla de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, si ese primero tuviera el poder de quitar el pecado, como este segundo, no se hubiera ofrecido en sacrificio, pero no tenía el poder. Esos sacrificios solamente eran superficiales, pero era un simbolismo que mostraba al Cordero Pascual de lo que venía. El apóstol San Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, menciona, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, ¿sí? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que los cubre, no que los rociaba, no, sino el que los quita, la verdad, para siempre, no que los cubría como los sacerdotes de la antigüedad. Sigamos con la porción de Hebreos, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto que el Señor hizo de acuerdo a la ley no podía quitar los pecados, solo los cubría, por eso era necesario ese nuevo pacto. El Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver esto, la esperanza que tenemos en el poder del nuevo pacto. Vean esto, hay una esperanza plena en ese nuevo pacto que él hace, el cual tú y yo podemos refugiarnos. Versículos Hebreos 9 del 15 y versículo 20. Así que, cuando dice así que es por lo que vengo diciendo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados a salvación, escúchenme, cuando habla de llamado, habla de los salvos, reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Así que el hombre ya no tiene que hacer nada para ganar el favor de Dios por sus propios medios, pues Cristo hizo un solo sacrificio que quita los pecados del hombre. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. Mire, solo lo que tuvo que hacer usted y yo es creer a este sacrificio perfecto que Dios hizo. Versículo 11 al 14. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, escúcheme, quitar los pecados. ¡Wow! ¡Qué gran diferencia de esos sacrificios de la antigüedad al único sacrificio perfecto que, hermanos, dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, escúcheme, para siempre a los santificados, a los apartados. Una sola ofrenda. La pregunta que te hago, ¿qué tuviste que hacer tú para ser merecedor de ese gran sacrificio? ¿Qué tuviste que hacer? Solo estar en el momento, en el tiempo y en el día perfecto de Dios para que tú recibieras salvación. Así de sencillo. No tuviste que sacrificar nada. Él lo sacrificó todo por ti. Lo único que tenía que haber en tu corazón era arrepentimiento. Mire, los santificados tienen una posición perfecta en la presencia de Dios, en el sentido de que se acercan a Él con total aceptación alcanzada por la muerte de Cristo. En Cristo somos aceptos en el amado. Nos acercamos a Él con esa confianza, porque Él nos hace aceptos a través de Cristo. Así que Cristo ofreció, hermanos, una sola ofrenda que cambia nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Hebreos 10, del 15 al 18. Mire, una sola ofrenda que ha cambiado tu vida y que ha cambiado mi vida. Versículo 15. Y nos atestigua, dice lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Escuche esto, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Y mire qué interesante. Piensa en esto. Tú y yo tenemos que sentirnos perdonados, restaurados, y donde Dios cambió todo el esquema de tu vida. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Un perdón absoluto, ¿ok? Pues no hay, donde hay remisión y es liberación, perdón, dice, de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay el perdón de Dios, ya está pagado todo. Cristo nos redime, nos compra por su amor. Así que de aquí en adelante tenemos, hermanos, libertad para disfrutar del poder de este nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Mire a lo que nos invita. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo antes nomás? El sacerdote. No cualquier persona. Pero aquí nos dice que tenemos libertad nosotros, precisamente para entrar en el lugar santísimo ahora, a la presencia de Dios a través de Cristo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que nos impedía llegar a su presencia, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sacrificio lo lleva a la presencia de Dios y esto es una seguridad plena de que usted debe aceptar. A través de Cristo usted está seguro. Por eso dice ahí en Hebreos, acerquémonos con corazón sincero. Mire, con un corazón verdadero, confiable, en plena certidumbre de fe. No debe de haber duda de que es de estas precisamente extraordinarias realidades de que Dios es real. ¿Sí? Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Con sinceridad, con certidumbre de que Dios te escucha, porque Dios pagó.
a través de la persona de Cristo nuestros pecados. Cada adorador en el nuevo pacto, hermanos, debe acercarse a Dios con el gozo de que está libre de culpa y con una noción de la santidad personal que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros. Este es un momento muy especial en estas fechas, pero también cada última semana del mes lo hacemos, que es celebrar la Santa Cena. Y es algo que debemos de anhelar, hermanos, constantemente, pues el poder de ese nuevo pacto te hace apto para celebrarla cuando has reconocido a Cristo y su sacrificio perfecto. Hay ocasiones que, miren, yo recuerdo cuando impartíamos la Santa Cena, había gente que de repente no la tomaba. Yo decía, bueno, ¿qué les impide arreglar su situación? Mucha gente dice, pues prefiero abstenerme a arreglar mi situación delante de Dios. Eso es tomarla o no quererla tomar dignamente. Y tomarla indignamente también hay una consecuencia. Pero eso es negarte a participar de ese sacrificio, el cual Dios nos dice que hagamos esto en memoria de Él, del nuevo pacto en su sangre. Así que, hermanos, concluyendo, mire, agradezca a Dios. ¿Por qué debe de agradecer? Porque gracias a ese nuevo pacto tienes comunión a través de Jesucristo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El vino que dijo, esta es la sangre que es derramada. Prepara tu corazón para este momento especial. 3. Santa Cena. Una celebración que debes anhelar cada vez que se lleva a cabo. Yo sé que ya tienes listos tus elementos, porque un ratito más vamos a celebrar la Santa Cena delante de Dios. Y yo quiero que todos levanten, ya sea su copa, su vaso y su pan. Que sea visible, que la estamos tomando dignamente y sobre todo que estamos recordando lo que dice el Señor. Sí, Señor, ven pronto, decía Juan, ven ya. Y por último, dile, Señor, te anhelamos, te esperamos con gozo. ¿Qué tanto anhelas al Señor? Mire, ahora que estuve en un funeral, te das cuenta de muchas cosas. Y cómo la vida es tan frágil. Y cómo en un abrir y cerrar de ojos podemos estar aquí y mañana no. Pero ¿estás convencido de que tú vas a la presencia de Dios? ¿De qué creen que habla el pastor cuando va a un funeral? ¿Sabe a qué predico? A Cristo. Y la porción que más me lleva es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Y sabe, ahí es donde yo planteo, hermanos, el evangelio. Y se los voy a explicar rápidamente, porque nos damos cuenta que tenemos una oportunidad de compartir el evangelio en una forma increíble. Vea lo que Pablo le dice a esta iglesia. Tampoco queremos, hermanos, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vea cómo ve la muerte. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y yo explico qué es la esperanza que Dios nos dio. Pero en el 14 es donde explico el mensaje de salvación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la esencia de todo el evangelio. Si tú has creído en Cristo Jesús como Salvador de tu vida, tienes acceso al Padre directamente. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, vea lo que dice, así también traerá. ¿A quién va a traer? A los que durmieron en Él, vienen con Él para ser transformados. La pregunta que yo te hago, si tú mañana partes a la presencia de Dios, ¿estás convencido como hijo de Dios que despiertas con Él? ¿Cuántos están convencidos que vamos a despertar con Él?
Y si no, mi hermano, te invito a que oremos y que aceptes a Cristo, porque mucha gente está muriendo y mucha de esa gente está muriendo también sin Cristo. Y para mí, la verdad, es una tristeza morir sin esa esperanza. La Biblia dice que las personas durmieron aquí y obviamente despiertan con el Señor, porque dice, así traerá a los que durmieron en Él. Si tú duermes, si tú mueres, vas a la presencia de Dios. Si no, quiero invitarte que este día tú lo puedas aceptar de corazón, que te arrepientas de tus pecados y le digas, Señor, en verdad yo quiero estar en tu presencia. ¿Quieres orar conmigo? Y que juntamente en un momento más celebremos esta cena del Señor y digamos, Señor, ven pronto, ven pronto. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias te damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Yo te pido que nos ayudes, nos bendigas, nos fortalezcas, Señor, y nos hagas entender que te necesitamos. Tal vez tú puedas venir mañana, como yo decía en ese funeral, tal vez más tarde, tal vez hoy, pero lo más importante es que estemos en tu presencia. Que si dormimos aquí, despertamos en ti, Señor, allá en los cielos. Y que un día vendremos, Señor, para que nuestro cuerpo se levante y sea transformado, glorificado, y después aquellas personas que quedamos con vida sean levantadas también. Padre, en verdad, queremos reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Cambia nuestras vidas, nuestro corazón. Nos arrepentimos de una vida religiosa, Señor. Nos arrepentimos de cosas que no son correctas delante de ti y que tú quieres llevarnos a tu presencia. Y te aceptamos y reconocemos en arrepentimiento nuestros pecados y te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Llévanos a tu presencia precisamente por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Así que, Señor, te entregamos nuestras vidas. Y si alguien recibió a Cristo, gloria a su nombre, y sobre todo que sepa que Dios le ha dado un lugar de excelencia, un lugar, Señor, en el cual su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Gracias por este momento tan especial y te pido que ahora prepare nuestros corazones para celebrar esta cena tan especial en la cual recordamos tu muerte, tu resurrección, pero también tu venida, la cual será inminente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. No sé si usted ha meditado en algunas de las alabanzas que hemos cantado, pero hay una alabanza del hermano Jesús Adrián Romero que se llama Si hubiera estado ahí. Si te das cuenta y analizamos bien las cosas, todos estuvimos ahí, clavando sus manos, clavando sus pies, atravesando su costado. Y tal vez pudiéramos decir qué cruel fue la muerte del Señor. Y cuando dice muerte, muerte de cruz, fue la más espantosa. Pero gracias a Dios, su cuerpo ya no tenía ni una gota de sangre, por eso salió agua de su cuerpo. Pero gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos presentarnos en el trono de su gracia y celebrar de esta Pascua, que ahora Cristo es nuestra Pascua. Así que vamos a celebrarla y vamos a referir las palabras del apóstol Pablo que él la recibió y sobre todo que hizo mucha énfasis en eso. Para este hombre fue algo muy elemental lo que él vivió con su encuentro con Cristo. También para nosotros debe ser algo que tenemos que esperar día con día. Dice el apóstol Pablo, si hemos preparado ya este momento, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Esta parte también es impactante. Siempre daba gracias al Señor.
dio gracias por entregar su cuerpo por nosotros. Nadie hace eso humanamente. Dice, dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto porque yo vengo pronto, que me van a recordar constantemente. Hermanos, comamos. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjense, el nuevo pacto, su sangre derramada en la cruz, la cual limpiaría nuestros pecados. Dice, haced, es un mandato. Esto, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hermanos, este deseo de que Él venga debe ser todos los días. Por eso me encanta en el último versículo del capítulo 22, versículo 20 y 21 del Apocalipsis, lo que Juan dice. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y él responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Agradezcamos. Padre, gracias te damos por este momento tan especial en el cual celebramos tu Santa Cena, Señor, donde tu cuerpo fue partido, molido por nosotros, donde dice en Isaías que no vimos hermosura en él. Pero Padre, gracias, porque aunque tu cuerpo fue, Padre, inmolado, molido plenamente por nosotros, tú lo hiciste con amor y en amor hacia nosotros. Padre, que cada día anhelemos más tu presencia. Aún, Señor, estando en un funeral o estando en varios de los que he participado, me doy cuenta de que tú vienes pronto. Que estás llamando a mucha gente, Señor. Y aún a mucha gente a reconciliarse, a mucha gente a conocerte y a mucha gente a decirles que tú estás ahí y que en cualquier momento puedes venir. Gracias, Señor. Te anhelamos, te recordamos y esperamos, Señor, tu venida pronto. Y que siempre que tú, Padre, estés aquí, nos encuentres bienaventurados haciendo lo correcto delante de tus ojos. Gracias, Dios, por este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.